Hola, bienvenidos a un episodio más de Papás sin Manual. Queremos agradecerle que nos acompañen una vez más y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Teacher Wendy. Un gusto saludarlos a todos, agradecerles por nuevamente sintonizarnos y como dice Cindy, hoy estamos muy contentas de contar aquí con el asesor nutricional que nos está acompañando, Patrick Gronenmeyer, que está aquí para compartir con nosotros ciertas líneas sobre el tema de la nutrición, ciertos temas, sobre todo en el asunto infantil y juvenil, que es el área que a nosotras más nos compete, porque el tema es guiado para la crianza y educación de los hijos, y pues queremos en esta noche compartir un tiempo con él en esa línea. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy conmovido de estar aquí. Es bastante, bueno, es un tema muy importante, ¿verdad? El tema de la nutrición en estas etapas tan bonitas de puro crecimiento y desarrollo que están teniendo todos los niños. Pero sí, entonces sí, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, la duda o la pregunta por la que lo tenemos aquí generalmente, o la inquietud, sobre todo es por la necesidad que vemos que hay hoy en día, ¿verdad?, en temas de nutrición con los pequeñitos, por asuntos que a veces los padres de familia no saben cómo alimentar adecuadamente a los chicos, ¿verdad? Y sabemos que hoy en día las familias viven un ambiente de mucho corre-corre, lo conversábamos ahora fuera de cámaras, ¿verdad? Y eso hace que tengan esa necesidad de a veces recurrir a lo más pronto, a lo más sencillo, y no necesariamente pues eso es lo más sano o nutritivo para los pequeñitos, ¿verdad? Entonces cuéntenos un poco cómo debería ser esa línea, cómo podemos orientar un poco a los papás en ese tema, ¿verdad? Y qué cosas abarcar con los pequeñitos, cómo puede ser esa alimentación con ellos. Bueno, principalmente, sí, hoy en día la gente anda mucho corre, ¿verdad? Y a veces toma decisiones rápidas que tal vez no sean las mejores, pero siempre hay opciones que son mejores que las opciones que a veces optan. Lo importante ahí es enfocarse en la calidad de lo que le estamos dando a los niños y tal vez verificar el origen de lo que le estamos dando. Obviamente buscar, si le vamos a dar un producto que sea de paquete, procesado, lo ideal sería buscar que sea el producto de mejor calidad, digamos, no irse por lo más comercial o lo más, o sea, irse siempre por lo que tenga menos ingredientes, por así decirlo, que tenga menos en la etiqueta nutricional, leer lo que tenga menos ingredientes y que sea, si me están diciendo que esto es un pan, que esto sea solo un pan con queso, que no sea un pan con queso y con preservante tal, que aquí y todo, porque eso muchas veces también puede incluso perjudicar la salud del niño y a largo plazo. Entonces, digamos, lo principal que te podría decir ahí es enfocarse en la calidad de lo que le estamos dando y el origen de lo que le estamos dando al niño. ¿Cómo podría afectar este tema de la nutrición, el tema del aprendizaje y del desarrollo de los chicos? Podría afectar de muchas formas, principalmente en la cantidad de alimentos procesados que tal vez demos, porque a veces tienen exceso de químicos y todo que puede incluso afectarles a largo plazo, ¿verdad? No digo que solo porque comer, que sea un veneno o algo así, ¿verdad? Pero a largo plazo podría afectar en la deficiencia tal vez cerebral, porque como están en desarrollo y que están consumiendo muchos alimentos que tal vez el origen de esos ingredientes no sean los mejores o tengan mucho químico, sean productos muy comerciales, eso, digamos, puede perjudicarlo a largo plazo y puede afectar eso. Entre más, digamos, suena muy loco, pero digamos, entre más orgánico, entre más comida pura de calidad le demos, es mejor porque son nutrientes de verdad lo que le estamos dando, no nutrientes que son procesados en laboratorios o procesados en industrias, sino que ya son nutrientes que son más puros. Okay. Entonces eso podría afectar, incluso también muchas veces puede afectar el tema de el estrés, o la calidad del sueño, que tal vez muchas veces no es lo mejor, o tienen muchos estresores en su ambiente y los niños a veces no lo revelan como tal. Bueno, usted sabe un poco más de eso, que los niños a veces se guardan muchas cosas y si están estresados así,
no lo dicen como tal, de que están estresados. No es como uno que tal vez está estresado y dice, mira, es que me siento estresado por esto, esto y esto, y ya tal vez lo habla mal. Los niños a veces, bueno, algunos pueden ser un poco más reservados. Claro, y terminan detonándose, ¿verdad? Sí, exacto. Generalmente el niño no lo va a expresar, sino que va a ser lo que conocemos comúnmente como el berrinche o la pataleta, y no necesariamente es así, ¿verdad? Simplemente es porque nos está queriendo dar esa alerta de lo que está pasando. ¿Cómo se puede hacer? Porque yo sé que eso es un tema complicado, pero no sé qué sería como esos puntos específicos, porque a veces las personas, uno de los temas que hay es que no saben leer las etiquetas nutricionales, ¿verdad? Y a mí misma me pasa, uno lee y vienen un montón de cosas que uno ni siquiera sabe qué se trata. Entonces, ¿qué es como lo puntual? Porque yo sé que son muchos temas, ¿verdad? Como dice usted, que edulcorantes, que químicos, pero ¿qué sería como lo trascendental que uno tendría que ver a la hora de, no sé, tengo este yogur y tengo este otro, ¿cuál prefiero para enviarle a mi hijo a la merienda? O esta galleta, esta otra, que es como lo más así, como lo más top, que sí definitivamente debo ver yo como padre para enviar a mi hijo. Yo personalmente me fijo en los primeros 3 ingredientes, porque los primeros 3 ingredientes, en teoría, ¿verdad? El etiquetado nutricional tiene que estar, el primer ingrediente es el que más hay, el segundo que más hay, el tercero el que más hay, entonces así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo me fijaría en los primeros 3 ingredientes y también la cantidad de ingredientes, porque a veces vemos una lista y son como aquí maltosa, no sé qué, tiene todo, entonces uno dice, ok, eso tiene demasiadas cosas, o sea, me están vendiendo que esto es un quequito de chocolate con crema chantilly por dentro, algo así, y tiene tantos ingredientes, o sea, es mucho. Entonces yo me fijo en los primeros 3 ingredientes, que digamos, si hablamos de un quequito así, debería tener de primer ingrediente trigo, tal vez huevo, un poquito de azúcar, o sea, entonces ya uno más o menos se da cuenta del montón de cosas extra que le pueden estar echando como aditivos, preservantes y todo eso, entonces tal vez fijarse en los primeros 3 ingredientes, de esa forma vemos la naturaleza del producto como tal y ya nos damos una idea de lo que es en realidad. Ok, súper. ¿Qué podrían ser, digamos, por ejemplo, si yo le digo, necesito urgente algunas recetas o algunas cosas que sean muy importantes que los chicos puedan consumir, por ejemplo, en la hora del desayuno, que solemos, por temas de rapidez, ¿verdad?, elegir cereales, yogur con granola, que decía Teacher Wendy ahora, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería importante que nuestros niños en desarrollo siempre consuman? Ok, eso, bueno, sí que siempre consuman, lo ideal es que consuman una alimentación muy variada, ¿verdad? Siempre con puros vegetales, proteínas, cereales de buena calidad, digamos, integrales, pueden ser también complejos, o sea, que sea muy variado, eso es lo primero, digamos, que es una alimentación muy variada. Si me estás hablando tal vez del desayuno, siendo más puntual en ese aspecto, algo que podríamos darle es el yogur, que es una opción muy rápida, muy eficiente, pero tal vez buscar un yogur que no sea tan alto en azúcares, digamos que no tenga, o sea, uno puede revisar la etiqueta y a veces dice azúcar agregado o añadido, y digamos que tal vez no tenga más de 10 gramos de azúcar, o sea, 5 gramos tal vez estaría bien, 10 gramos es como ya, un toquecillo más, pero aceptable. Y en lugar de echarle la granola, porque la granola a veces viene con mucho azúcar y pensamos incorrectamente que la granola es saludable porque así nos lo venden, ¿verdad? Pero la granola muchas veces tiene mucho azúcar. Entonces, yo personalmente lo que recomiendo es que agreguemos el yogur, le agreguemos unas frutas, así picadas, un pedacito de manzana, puede ser unas fresas, así. Y en lugar de granola, agarramos una galleta, puede ser de Nutri-Snack, de esas que no tienen mucho azúcar, pocas calorías, y la majamos, digamos, la molemos y lo echamos ahí y ya eso es como, le agrega como ese crunchy rico que a ellos les gusta y es una opción muy rápida porque es agarrar el yogur, picar la fruta, majar la galleta y ahí está. Ok, súper. ¿Sí? Bueno, sí, qué interesante. Ahora, ¿qué sucede con este tema? Porque los niños obviamente van en crecimiento, sabemos que no se nos van a quedar niños, ¿verdad? Van creciendo. Y sí sé que a nivel de desarrollo, sobre todo cuando ya van ingresando a etapas de la pubertad, muchas veces le dicen a los papás, ay, que traten de tal nutrición, que traten de mejorar la nutrición porque ya están en una etapa de crecimiento. ¿Qué tanto afecta o no, verdad? Esos niveles de alimentación que se les empieza a dar desde pequeñitos para que conforme ellos vayan creciendo, eso favorezca o no favorezca ese tema de pubertad, sobre todo tomando en cuenta que a la hora de la pubertad no lo estamos viendo en la parte nutricional, pero hay todo un tema, ¿verdad?, en todas las áreas de cambios a nivel emocional, a nivel hormonal. Entonces, ¿qué tanto todas esas cosas
Entonces, descuido o cuido que le hemos tenido al niño en nutrición en los primeros años puede afectar o puede beneficiar cuando ya ellos están en una etapa de pubertad. Ok, o sea, me hiciste una pregunta muy mala. Okay, a lo que te entendí, digamos, es básicamente qué es lo que ellos necesitan para alimentarse y llegar a una Sí, pubertad o sea, saludable, cómo puede digamos. afectar o no, porque por ejemplo nos pasa, y yo sé que sobre todo cuando el niño tenemos niños con trastornos que tal vez no quieran comer de todo, o sea, que se alimentan con muy pocas cosas, y yo sé que esa es una de las preocupaciones más grandes de los padres de familia. Entonces, como una alimentación muy limitada en esos primeros años puede afectar o no a la hora de la pubertad. Tal vez por ahí la pregunta. Mira, es que como te dije, es muy importante siempre darle una alimentación muy variada y no tampoco restringida, porque digamos, poner un chiquito a hacer dieta es, o sea, pobrecito, ¿verdad? Digamos, no es la idea. Lo importante es, como te digo, la calidad de lo que le estamos dando, no darle, digamos, alimentos ultraprocesados como los que te digo, o exceso de azúcar, digamos, sino que darle comida de verdad, más que todo porque ellos, digamos, el cuerpo humano es muy interesante porque en ese momento, desde que ellos, a partir de los 4 o 6 años, ellos ya están en un proceso donde el cuerpo se está preparando para la pubertad, que es lo que le llamábamos el rebote adiposo, que te había dicho ahora detrás de cámaras, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan como esos nutrientes, necesitan estar comiendo, y entre mejor sea la calidad de lo que estén comiendo, mejor van a llegar, más saludables van a llegar a la pubertad y van a tener mejores resultados en la pubertad, llamémoslo así, digamos, mejor desarrollo. Entonces, eso puede ayudar mucho, digamos, que en esta etapa le estemos dando alimentos de verdad, digamos, alimentos como los que como los que comían nuestros abuelitos, ¿verdad? Y que eran todos así naturales, digamos, frijoles, arroz, pollo, o sea, esas cosas, digamos, evitar de vez en cuando los empaquetados, que a veces tienen mucha cosa que uno no sabe, pero si vamos a dar empaquetados, buscar la mejor calidad del empaquetado que le estemos dando. Tampoco estoy diciendo que ya no más comidas de paquete que tal vez no son tan saludables, porque está bien darse sus gustos de vez en cuando, y son niños, o sea, también que coman sus gustos de vez en cuando, pero limitarlos, nada más. Es cuestión de buscar un balance donde se pueda limitar esas comidas y priorizar siempre las comidas de calidad. Podríamos hablar un poquito como de el efecto que tiene la mala alimentación a nivel intestinal y por supuesto a nivel del cerebro. Ok, sí, digamos, a nivel intestinal, una mala alimentación puede producir que nuestra microbiota sea afectada por muchas cosas. Depende de la calidad, porque digamos, todos tenemos bichitos diferentes. Bueno, llamémoslos bichitos, ¿verdad? La microbiota. Entonces, a nivel intestinal puede afectar porque tal vez puede inflamar a los chiquitos, puede haber alimentos que tal vez no le beneficien porque muchas veces no sabemos si son intolerantes, si tienen algo, o enzimas, tal vez no tienen las enzimas para procesar algún alimento. Entonces eso a veces les puede generar malestares intestinales. Entonces ellos muchas veces no dicen lo que sienten, o se lo guardan, como te había dicho al principio. Digamos, a veces los niños no expresan lo que gustan. Bueno, hay casos de casos, ¿verdad? Pero sí, digamos, sí podría afectar, digamos, una calidad de alimentación muy procesada, digamos, llámese de sopas instantáneas, alimentos congelados y todo, pero muy seguido puede perjudicar esa salud intestinal que a veces da. Y digamos, a nivel cerebral podría, digamos, afectar en el tema de que hay muchos alimentos que incluso pueden sobreestimular el cerebro, o sea, muchas veces, o no darle los nutrientes que el cerebro necesita durante esta etapa tan importante que es el desarrollo. Entonces, digamos, por ahí puede andar, digamos, como te digo, la calidad de la alimentación es la base de un buen desarrollo. Okay. Obviamente, o sea, no restringiendo demasiado de alimentos, pero nada más limitando los que tal vez no me favorecen tanto y priorizar los que sí. Ok, de ahí me surge la consulta sobre este tema de la evaluación de epigenética que nos conversabas ahora al inicio. Si nos puedes hablar un poco sobre eso. Sé que se ha dado mucho, ¿verdad? En los últimos años se ha crecido mucho el boom sobre ese tema, y pues hay muchas personas que están interesadas en conocer de qué se trata. Sé que usted pues lo ha estado desarrollando, entonces nos puede contar un poquito primero de qué se trata el examen para los que no saben y cómo puede beneficiar eso en la salud, no solo de los niños, sino de nosotros como adultos también.
Ok, bueno, la epigenética, voy a explicar primero qué es epigenética para que la gente entienda un poco. Ok, para ponerlos en contexto, nosotros, todos los seres humanos, ya tenemos un genoma, digamos, nuestro ADN. Eso ya no se puede cambiar, digamos, ya es nuestro ADN. Pero existen diferentes genes que tal vez no están del todo activados o están, digamos, desactivados o no queremos que estén activados. Y eso depende mucho del ambiente donde estemos, nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestro estrés, o sea, muchas cosas de esas activan o desactivan diferentes genes que pueden o no perjudicarnos. Entonces, la epigenética se encarga de buscar factores epigenéticos, valga la redundancia, ¿verdad?, que nos puedan generar o perjudicar y mejorarlos, digamos, como arreglar lo que estamos teniendo para poder activar los genes que ocupamos que estén activados. Y eso se hace principalmente mediante un mejoramiento de estilo de vida. Digamos, el test lo que nos ayuda es como tener una guía de cuáles son esos factores específicos que nos están perjudicando y así poder actuar en base a ellos. Como por ejemplo, el test nos va a indicar las deficiencias nutricionales que estemos teniendo a nivel de vitaminas, minerales, ácidos grasos, incluso nos da un panorama general de la microbiota. Por lo general nos dice, por ejemplo, que hay una señal viral. Eso a veces indica que estuvimos enfermos hace un tiempo o hay alguna bacteria, pero tampoco es algo así como grave, nada más que hay una bacteria que quedó ahí, digamos, entonces hay trazas de esa misma bacteria, todavía nuestro sistema inmune puede estar afectado, entonces es cuestión de trabajarlo, digamos, con las deficiencias que ya tenemos, digamos, mejorando esas deficiencias. También a veces dice que uno tiene bacterias o así, y eso a veces lo que quiere indicar es que hay una disbiosis intestinal. ¿Qué es eso? Es como un desbalance de la microbiota, que no hay tantos bichitos ahorita o que hay un exceso. Entonces con eso lo podemos solucionar de diversas formas. Podemos consumir probióticos, podemos consumir kefir, que tiene probióticos, o incluso darle fibra a nuestro cuerpo, digamos, de vegetales, harinas integrales, ese tipo de cosas. Además, también nos da interferencias, que son interferencias medioambientales principalmente. Entonces nos dice como las frecuencias electromagnéticas que nos pueden estar afectando en temas de que nos puedan generar fatiga, que nos puedan generar, digamos, que nos quiten la energía. ¿Qué es eso? Digamos, cuando uno pasa como muy metido en la compu, cuando uno duerme con el celular, todas esas cositas en exceso nos pueden generar una cierta radiación. Tampoco es una radiación en Chernobyl, ¿verdad? O sea, es como una leve, ¿verdad? Entonces eso nos puede como quitar energía, nos puede hacer sentir más cansados y no nos permite descansar de la mejor forma, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a determinar, digamos, si tenemos eso y cómo podemos solucionarlo. También nos indica cuáles son los sistemas de nuestro cuerpo que están afectados a raíz de esas deficiencias y todo lo que les comenté. Y luego nos dice también alimentos que tal vez no estemos procesando bien, porque digamos, como yo les comentaba ahora, digamos, nuestro cuerpo es muy diferente. Yo puedo procesar algún alimento que tal vez ustedes no, o viceversa. Bueno, no que no, sino que me cueste más a mí procesarlo y le tome más energía a mi cuerpo y por eso genera la famosa hinchazón de inflamación que todo el mundo le teme. Entonces, eso nos indica alimentos que pueden estar generando eso, nos da una lista. Entonces esa lista de alimentos nosotros no es que van a ser nuestros enemigos para toda la vida, simplemente son alimentos que uno tiene que ir limitando, como ahorita les estaba explicando, es nada más equilibrarlo y consumirlo de vez en cuando. Y a veces salen alimentos que uno jamás espera y después de hecho he tenido clientes que le han salido el pollo y ellos dicen, wow, yo como pollo todos los días. Y lo dejamos, digamos, no quitamos el pollo del todo de la dieta, nada más lo limitamos una vez por semana o así, y empezaron a sentirse ya más livianos, menos inflamados, y eso ya nos dice que ya estamos viendo un progreso, y a veces uno no piensa que el pollo me está generando eso, porque uno, es el pollo. Entonces, es vacilón eso, digamos. Salen a veces alimentos que uno jamás se va a esperar. Pero sí, digamos, es principalmente que su cuerpo no los está procesando de la mejor forma. Eso es como un panorama general de lo que el test nos puede ayudar. Básicamente nos da una guía de usted mismo como para poder atacar esos problemas e ir mejorando su salud en base a eso. ¿Y a partir de qué edad se puede hacer este test y
si hay algunas como características que, por ejemplo, papá puede decir, ah, ok, mi hijo tiene tal cosa, entonces voy a buscar a Patrick para que me ayude con esto. Ok, las edades para el test son desde el primer año hasta los adolescencias, hasta adultos. Entonces, digamos, lo que pasa es que hay diferentes tipos de informes que nos da. El wellness es el más famoso, es el que yo siempre aplico porque es el más general, porque nos da un panorama general, ¿verdad? Hay otros que son más específicos, pero yo siempre recomiendo el wellness porque ese es el que me dice a mí todo, cómo estás, todo lo que les mencioné. Siempre, entonces ese wellness se puede aplicar a niños de 9 años en adelante. Pero para niños de 1 año a 8 años, aproximadamente 7, 8 años, se recomienda un informe especial que se llama el KIDS, porque esos ya son niños más pequeñitos, están en más desarrollo, están en diferentes etapas de su vida, que bueno, igualmente que un niño de 9 años, pero sí en un niño de 9 años sí se podría aplicar el wellness, porque sí son otros, o sea, ya son medidores, ya son un poquito más grandes. Entonces, los más pequeños sí se debería hacer con el informe KIDS, que ese ya nos dice más deficiencias o nos informa más tips, digamos, que nos puede guiar más que todo para el desarrollo, para un buen desarrollo. Y más que ellos ahorita están en ese proceso que les mencionaba, el rebote adiposo y todo el tema. Okay. Sí, pero qué interesante, ¿verdad? Poder, digamos, como padres de familia, tal vez les genera la duda, ¿verdad? Quiero saber qué tan bien o qué tan mal está mi hijo a nivel nutricional, o como decía usted, ¿verdad? Ciertas conductas que a veces se ven que no van solo en la línea de nutrición, ¿verdad? Sino con el asunto de todos estos, que hoy en día nuestros niños están rodeados de mucho componente electrónico, ¿verdad? Ya vivimos en un ambiente así. Entonces, ¿cómo pueden a través de este test los papás tener esa claridad que tanto puede estar afectando o no a mi hijo, todas esas características, todas esas cosas que le rodean? Entonces sí es muy interesante, ¿verdad? Poder desarrollar eso, ¿verdad? Poder permitir y aplicar ese test. ¿Cómo es la aplicación? ¿Qué es lo que haces a la hora de aplicar el test? ¿Cuánto se dura una aplicación de un test de ese tipo? Aplicar el test es muy rápido. Lo que pasa es que yo siempre me gusta dar también mi asesoría, digamos, con un enfoque holístico, donde yo veo de todos los factores desde estrés, sueño, alimentación y ejercicio de la persona o el niño, ¿verdad? Y el test lo hacemos con un cabello, con unos mechones de cabello sacados de esta parte principalmente. Si es una persona que no tiene cabello, se saca de la ceja, de unos pelos de cada ceja. Y si ya es muy extremo, a veces se puede sacar de la nariz. No es lo ideal, pero si toca, toca. Pero esos son los principales lugares. Nada más es indoloro, digamos. Nada más extrae el pelo, se pone en una maquinita que yo tengo. Eso me genera un informe mediante bioespectrofotometría, donde analiza diferentes biomarcadores, que no me voy a poder andar ahí tanto tecnicismo, ¿verdad? Pero básicamente con ese término de bioespectrofotometría me ayuda a analizar diferentes biomarcadores que me generan el informe con todos los resultados que les acabo de mencionar. Es algo muy rápido. Ok, sí, entonces si es algo que los niños se les puede aplicar, porque lo único que llegas es les arrancas, como dice usted, los pelitos. Exacto. E inmediatamente ya después usted se sienta con los padres y les puede dar el informe que ellos requieren para saber cómo está esa epigenética general del pequeñito o de uno como adulto, porque tal vez pueda ser que algún adulto también nos esté escuchando y diga, bueno, a mí me interesa porque tal vez hay temas ahí de salud, o sobre todo muchas veces las mujeres que nos genera esa parte que no queremos, que queremos estar bien, ¿verdad? Y a veces no es un tema nutricional como tal, de que no nos estemos cuidando por la dieta, sino como dice usted, que tal vez ciertos alimentos no los estamos procesando de manera correcta y eso hace que nos veamos más gruesitos de lo que realmente somos, por ejemplo. Claro, o a veces ese estrés crónico que uno maneja y tal vez no le da importancia, pero ahí está y siempre va a estar ahí, entonces eso también nos puede afectar bastante. ¿Hay alguna recomendación, como alguna característica que usted diga, bueno, si usted se siente muy cansado, si usted está, no sé, inflamándose mucho, etcétera, es importante asistir a...? Sí, claro, digamos, si usted es una persona que padece mucho de fatiga, se estresa constantemente y tiene cambios de humor fuertes, eso puede ser que haya un estrés crónico o también puede ser que haya alguna deficiencia nutricional. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero a veces las deficiencias nutricionales nos generan síntomas diversos, igual que cuando tenemos la microbiota afectada, eso nos puede generar también diferentes síntomas que uno jamás pensaría que es la microbiota.
Igualmente pasa con el test, digamos, si usted es una persona que también come mucho, bueno, no come mucho, digamos, que come mucha variedad de alimentos y siempre se inflama, pero usted dice, mira, pero no comí tanto, así, también sería una buena idea hacerse el test por el tema del hinchazón, porque no es tan normal inflamarse después de comer y relativamente comer bien, porque eso pasa muchas veces. Esa clienta que les mencioné, del pollo, es una persona muy fit, ¿verdad? Bueno, fit, lo que llamamos, ¿verdad? Hace ejercicio todos los días, come muy bien, se cuida demasiado, y esa persona se pasaba inflamando. Y era el pollo, digamos, y es que esa persona me decía, jamás pensé que el pollo, porque sí, el pollo es pollo, o sea, la gente siempre asocia el pollo con una vida saludable y todo, y le removimos el pollo y se dejó de inflamar, se empezó a sentir más liviana, y entonces ayudó mucho. Entonces, si es una persona que padece de eso, sí sería bueno tal vez hacer el test para ver qué alimentos podríamos estar reduciendo. Y en el caso de los niños, ¿qué características puede presentar el niño? Porque bueno, hablamos de que, ¿verdad? Podría ser que el estrés no lo esté manifestando y demás, pero ¿qué podríamos ver, digamos, como trastornos de sueño, dificultades para alimentarse? Sí, tal vez, digamos, el niño principalmente se podría hacer también como algo preventivo para ver cómo está el desarrollo en general, porque como nos dice deficiencias, es bueno como para determinar, ok, mira, saliste con estas deficiencias, sería bueno tomar esto en cuenta para ver qué alimentos podemos incorporar, si es necesario, digamos, algún suplemento. No creo, yo no recomendaré suplementos en niños, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Pero digamos, como qué alimentos podríamos empezar a agregar que nos puedan ayudar para obtener esos nutrientes que están faltando. Y también con el tema de que a veces les cuesta mucho dormir o conciliar el sueño, puede ser porque también hay algún alimento que les esté generando inflamación, y como digo, a veces ellos se guardan ese dolorcillo o no piensan que es nada grave, y bueno, y entonces tal vez les genera incomodidad a la hora de dormir. Perfecto. Excelente. Pues bueno, definitivamente muy interesante, ¿verdad? Yo creo que ahí va a generar bastantes dudas a los padres de familia sobre el tema. Me imagino que ya hay varios ahí pues interesados en escuchar un poquito más, aprender un poquito más de esto y poder aplicar, ¿verdad? Porque yo considero que, como dice usted, con los niños es un tema preventivo, que el padre de familia que se pueda dar la oportunidad de que su hijo se le aplique este test, pues le puede ayudar mucho en todo este tema del desarrollo, ¿verdad? Sobre todo en esta primera infancia que están ellos en crecimiento y que es tan importante. ¿Dónde lo pueden localizar, Patrick? Cuéntenos sobre sus números, sus redes sociales, dónde pueden consultarle y demás. Bueno, tengo red social ahorita de Instagram, me pueden contactar por ahí. Salimos como nutrivibe.cr, ahí nos pueden ver, es una fotito verde. Entonces ahí nos pueden contactar. Ahí mismo nos redireccionan en WhatsApp que tenemos, que ahorita el número no lo tengo de memoria porque es otro número, pero ahí nos pueden contactar. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, Patrick, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedamos encantadas con este tema. Sabemos que es un tema muy, muy interesante, que a los papás les interesa muchísimo, pero también a uno como, ¿verdad? Como adulto, porque el adulto tiene que estar sano para criar niños sanos, también es muy importante. Y hay muchas dudas que quedan por ahí, y que entonces invitarlos a todos a que sigan sus redes sociales. Y gracias de verdad por este espacio y por permitirnos aprender. Sí, claro, más bien demasiadas gracias por la invitación. Fue un placer, la verdad, estar aquí. Y ojalá que toda la información que les dije les sirva mucho. Ahí cualquier duda me pueden contactar. Bueno, agradecerles también a ustedes por sintonizarnos un día más en este podcast de Papá Sin Manual. Esperamos que ahí en las redes nos sigan escribiendo, nos sigan contando, sigan compartiendo con más personas para que esto pues llegue a más familias y más gente pueda recibir esta información que sabemos que es sumamente importante y que la estamos desarrollando con tanto cariño. Bendiciones a todos.